Hola a todos. Veamos qué son los conjuntos compactos y alguna utilidad que nos pueda dar para el estudio de otros temas en matemáticas. Entonces, vamos a comenzar con una definición y es la definición de un cubrimiento de un conjunto. Vamos a hablar específicamente del cubrimiento de un conjunto X, por ejemplo, vamos a definirlo en los reales. Si X es un subconjunto de los reales, pues este concepto de los reales puede ser en Rn, pero vamos a tomarlos en R1 para el caso de este video. Y tenemos una colección C. Vamos a decir que C es un cubrimiento de X si X está contenido en la unión de todos los conjuntos que pertenecen a la colección C. Se nota así, de esta manera. Esto es simplemente Y1 unión Y2. Bueno, cuantos haya, ¿no? Acordémonos que C es una colección de subconjuntos, de R también. Y estos subconjuntos tienen la característica además que son subconjuntos abiertos. Podemos poner un ejemplo como el siguiente. Si tenemos una colección C cuyos subconjuntos, elementos son los siguientes, por ejemplo, menos 2, 1, 0, 2, 2, 3, por ejemplo. Entonces C es cubrimiento de este conjunto que voy a poner acá. Es un intervalo que va desde 1, desde menos 1 hasta 1. Es cubrimiento. ¿Por qué? Bueno, veámoslo con la recta real para que nos quede un poco más sencillo verlo. Entonces, digamos que esta es la recta real. Acá vamos a tener el 0. Por acá menos 1, menos 2, 1, 2. Y entonces veamos por qué C, en la colección C, es un cubrimiento de X sub 1. Entonces vamos a dibujar la unión de estos subconjuntos de R y vamos a dibujar la unión de ellos. Entonces la unión simplemente es el conjunto en donde están todos los elementos de cada uno de los conjuntos. Entonces si tenemos este primer conjunto que es un intervalo abierto desde menos 2 hasta 1, todos estos elementos que están acá van a estar contenidos dentro de ese conjunto y por lo tanto dentro de la unión y por lo tanto van a estar en la colección C. Ahora el conjunto 0 al 2, vemos que todos estos ya estaban y pues todos estos otros elementos también van a estar en esa unión. Y tenemos el otro intervalo que va desde 2 hasta 3, que abarca todos estos elementos. Entonces la unión, por decirlo así, escribámoslo acá, la unión de los Y's que pertenecen a la colección C va a ser claramente, acá se ve, el intervalo menos 2 hasta 2, unión, intervalo 2 a 3. Notemos aquí que este punto, el punto 2, no pertenece a ninguno de estos conjuntos, porque son intervalos abiertos. Entonces, acuérdense que los intervalos abiertos no contienen a ninguno de los dos extremos. Entonces el 2 no está en esta unión. Pero x1, pongámoslo, digamos, en este color, x1 que va desde menos 1
A1 está contenido en esta unión. ¿Sí? Porque, bueno, aquí vemos todos estos elementos están contenidos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que C es un cubrimiento de X sub 1. Si tomáramos otro conjunto, subconjunto de R, por ejemplo, este de acá, X2, el intervalo 1, 3, entonces es claro ver que C no es un cubrimiento de X sub 2, porque este intervalo, pongámoslo acá, ese intervalo va desde 1 hasta 3 y tiene todos estos elementos, pero hay un elemento en particular que es el 2 que no está contenido en esta unión. Por lo tanto, X sub 2 no está contenido en la unión de los conjuntos de la colección C. No está contenido en U de la unión de los Y que pertenecen a la colección. Bien, entonces ya hemos visto lo que es un cubrimiento. Introduzcamos otro concepto importante que es el de subcubrimiento. Entonces llamemos a un subcubrimiento A. Es un subcubrimiento que proviene de C porque está contenido en C, en la colección C. Entonces simplemente A va a ser una colección de conjuntos que esté contenida en la colección C. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos introducir el concepto de conjunto compacto. Bien, entonces, vamos a decir que un conjunto X que está contenido en R, este conjunto va a ser compacto si para toda, esto es muy importante, importantísimo, para toda colección C que cubra, que sea un cubrimiento de X, existe un subcubrimiento A que también sea cubrimiento de X y que ese cubrimiento nuevo A sea un cubrimiento finito, es decir, una colección de finitos conjuntos. Podemos decir que A es una colección de subconjuntos de R Y1, Y2, Yn, y todos ellos están contenidos en la colección C. Y entonces la condición que tenemos para este subrecubrimiento es que X esté contenido en la unión hasta n, desde igual a 1 hasta n, de todos los y sub i que están contenidos en esa colección. Y esto pues obviamente va a ser y1 unión y sub 2 unión, bueno, hasta el enésimo conjunto que tengamos. En los ejemplos pasados vimos que C era en realidad una colección finita. En este caso tomemos una colección infinita. La colección C, que es el conjunto de todos los intervalos que tienen la siguiente forma: 2n menos 2n, 2n, tal que n pertenezca a los números naturales, ¿sí? Y vamos a ver que esta colección C es un cubrimiento de este X1. Además, la colección C es una colección de infinitos conjuntos, porque hay tantos conjuntos como números naturales, ¿cierto? Para cada número natural hay uno de estos intervalos. Bien, entonces vamos a elegir un subconjunto
un subrecubrimiento, vamos a llamarlo C', que va a ser igual a, por ejemplo, para n igual a 1, vamos a tener esto un intervalo de menos 2 a 2. Y obviamente x1 va a estar contenido en C', ¿sí? Bien, entonces este es un subrecubrimiento finito, entonces hemos cumplido, digamos, con esta condición. Existe ese A, ese subrecubrimiento A. Pero entonces nos piden que sea para todo cubrimiento C. En este caso, digamos, consideremos este otro recubrimiento, llamémoslo A, y A vamos a notarlo así. A va a ser el conjunto de los intervalos que tienen esta forma, de los intervalos que van desde menos 2 hasta 1 menos 1 sobre n, tal que n pertenezca a los naturales, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pongamos de nuevo una recta para que nos ayudemos para ayudar a visualizar este problema. Vamos por acá a tener el menos 2, por acá el menos 1, acá el 0, el 1. Tenemos nuestro intervalo x1, el subconjunto que hemos elegido, para ver si es compacto, ¿no? Entonces tenemos el intervalo desde menos 1 hasta 1, ¿cierto? Y la idea entonces es que vamos a tener el siguiente recubrimiento, que es un recubrimiento infinito, que va a ir, digamos, el primer conjunto para n igual a 1 va desde menos 2 hasta 0. El segundo pues va a ir desde menos 2 hasta 1 medio. Y así pues nos vamos a ir poco a poco acercando a 1. Y obviamente cuando n tiende a infinito, 1 menos 1 sobre n va a ser 1. Y el intervalo que estamos viendo acá, cuando n tiende a infinito, pues va a ser el intervalo menos 2,1, que va a contener a x sub 1. Podemos ver claramente que este es un recubrimiento de x1. Entonces, como ya lo habíamos visto, el primer intervalo va desde menos 2 hasta 0. El segundo intervalo va desde menos 2 hasta menos 1 medio. Hasta 1 medio, perdón. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que este intervalo último que he pintado es para un n muy grande. Muy grande. Es decir, todavía estamos dentro del campo, digamos, de los finitos, porque aún nuestros conjuntos son finitos, los podemos contar a pesar de que sean muchos. Pero acá, digámoslo así, en esta sección, siempre, si hacemos un zoom, vamos a tener que este es 1 y este último límite del último intervalo muy grande, para un n muy grande, n, todos estos elementos de x sub 1, porque x sub 1 llega hasta 1, y todos estos de acá no están contenidos en el subrecubrimiento. Entonces, si tomamos aún más grandes, n's aún más grandes, vamos a seguir teniendo un pedazo que nos va a faltar para contener completamente a x sub 1. Entonces vamos a ver que es imposible seleccionar un número finito de conjuntos de la colección A, tal que ese grupo nuevo finito sea un recubrimiento de x sub 1. Entonces, por lo tanto, no hemos cumplido la condición de extraer un subrecubrimiento finito y por lo tanto
x sub 1 no es compacto, porque a pesar de que digamos, pudimos sacar un subrecubrimiento finito, aquí lo vemos, C' de 1, de los cubrimientos de x sub 1, la definición nos dice que tiene que ser para todo cubrimiento. Y en este caso hemos encontrado uno que no cumple esa regla. Entonces, este x sub 1 no es un conjunto compacto. Y aquí podemos ver pues fácilmente que siempre que tengamos un conjunto así de esta manera abierto, pues vamos a tener un cubrimiento de esta forma, que tenga esta forma, y obviamente nunca vamos a ser capaces de seleccionar un número finito de estos subconjuntos, que sean un cubrimiento de un conjunto abierto. Entonces, los conjuntos abiertos vamos a decir que no son compactos. Entonces, sabemos que para demostrar que un conjunto no es compacto, solamente nos basta encontrar un recubrimiento infinito de x sub 1 y que de ese recubrimiento no podamos extraer un número finito de conjuntos que también sean recubrimiento de x sub 1 o del conjunto del que estamos hablando. Y para demostrar que un conjunto es compacto ya es un poco más difícil, porque tendríamos que meternos con infinitos recubrimientos de x sub 1 y probar que de todos los infinitos recubrimientos se puede extraer un subrecubrimiento finito.